Buenos días a todos. Bienvenidos al webinar Política Monetaria en México. ¿Qué sigue? Donde analizaremos los pasos que podría tomar el Banco de México en su estrategia para controlar la inflación y asegurar la estabilidad económica del país. Actualmente, aún nos encontramos en un entorno marcado por tasas de interés elevadas y una incertidumbre global que afecta tanto a los mercados como a las decisiones de política monetaria. Es crucial entender cómo el Banco de México puede responder a estos desafíos y cómo esas decisiones impactarán el crecimiento económico de México en los próximos meses. Hoy tenemos el gusto de contar con la participación de Luis Adrián Muñiz, un reconocido experto en economía mexicana, quien será nuestro guía en este análisis. Luis Adrián tiene una amplia experiencia en el estudio de la macroeconomía nacional. Su opinión sin duda nos ofrecerá una perspectiva clara y detallada sobre las posibles medidas que podría adoptar el Banco Central. Sin más preámbulos, cedo la palabra a Luis Adrián para comenzar con este importante análisis. Adelante, Luis. Hola, gracias Antonio. Pues bueno, sean bienvenidos todos ustedes. Para mí es un gusto compartir esta presentación, pues un poquito para contextualizar en dónde estamos parados en términos de política monetaria, cómo llegamos a la situación actual y sobre todo cuál es la perspectiva tal vez en los siguientes 12, 18 meses para la política monetaria en México y las tasas de interés, particularmente la tasa de interés de referencia. Entonces, comencemos con la presentación que les tengo aquí preparada. Primero, pues digamos, tratar de ver dónde estamos parados, cómo llegamos ahí, ¿no? Aquí en esta diapositiva les presento el comportamiento de la tasa de interés de referencia y la inflación general desde hace pues bastante tiempo, 2008 a la fecha. Cómo hemos estado, pues, digamos, en periodos de bajas en la tasa de interés, alzas en la tasa de interés, muchos de ellos, o bueno, teóricamente movidos o motivados por el incremento en la inflación o la disminución de la inflación, y cómo actualmente, pues, estamos en un nivel del 10.50% después de haber alcanzado un nivel históricamente alto de 11.25% hace apenas algunos meses. Entonces, como pueden ver en esta gráfica, pues, pareciera, digamos, que la tasa de referencia efectivamente se ajustó de manera importante en el 2021 por el incremento de la inflación. Llegamos a este nivel máximo y en adelante, pues hay cierto espacio para bajar la tasa de interés. Ahorita vamos a entrar un poquito más al análisis de este comportamiento y cuáles son los elementos que pudiesen incidir para el futuro de la tasa de referencia. Pero como pueden ver, la tasa de interés usualmente se mueve, digamos, influida por la inflación general. Aquí hay un poquito de debate también en cuanto a si es simplemente la inflación general, si se debe de enfatizar más el comportamiento de la inflación subyacente o incluso las expectativas de inflación en los siguientes meses, un poquito considerando el horizonte en el que la política monetaria usualmente opera. ¿Qué es lo que hemos estado viendo en términos de inflación y crecimiento económico? Estos son los dos elementos más importantes que tiene el Banco Central, todos los bancos centrales a nivel global para poder determinar su tasa de interés. En México, por supuesto, no es la excepción. Y lo que se ha observado en los últimos meses en nuestro país es una tendencia a la baja tanto de la inflación general como de la inflación subyacente también, y una desaceleración en el crecimiento económico. Aquí abajo les presento las brechas. Son usualmente indicadores que los bancos centrales utilizan para la determinación de su política monetaria, y vean del lado izquierdo cómo la brecha de inflación, y aquí definimos la brecha de inflación como inflación observada menos el objetivo del Banco Central, que es de 3%, cómo ha venido desacelerándose de manera importante, haciéndose cada vez más chiquita. De 2022, última parte de 2022 y todo 2023 vino desacelerándose, es decir, la inflación observada respecto al objetivo fue acercándose cada vez más a él, y como digamos a septiembre de 2024, que son las últimas cifras oficiales con las que contamos, esa brecha continúa, digamos, en niveles relativamente pequeños. Ciertamente hay espacio todavía para que esta brecha disminuya, tal vez no demasiado, pero todavía hay algún espacio para que la inflación se vaya acercando cada vez más al 3%, que es lo que busca el Banco Central, pero ciertamente estamos en un proceso de franca desaceleración en la inflación y que nos estamos acercando cada vez más al objetivo. ¿Persisten riesgos? Ciertamente, pero cualitativamente al menos la tendencia continúa siendo de baja. Más aún, la perspectiva es que para el cierre de 2024 y 2025 esta brecha continúe estrechándose gradualmente hasta llegar probablemente a un nivel de 0.5 puntos porcentuales, más o menos, ¿no? Hacia el cierre del 25. ¿Qué es lo que pasa en la brecha del producto? Algo similar, en el sentido de que la economía medida a través del PIB se está desacelerando. Aquí la forma en la que se hace es con un filtro estadístico muy conocido, pero básicamente es
el crecimiento que estamos viendo menos el crecimiento potencial, que puede ser más o menos como 1.8, 2%, y en la medida en la que esa brecha, es decir, esa diferencia entre el crecimiento observado y el crecimiento potencial se vaya estrechando, es la medida en la que el Banco Central también tiene espacio para bajar la tasa de interés de referencia. Véanlo de esta manera, en la medida en la que la economía crece menos, existe un menor riesgo de una presión de demanda sobre la inflación y por lo tanto, en principio, el ritmo al que crecen los precios debería de ser un poco, digamos, más lento y por lo tanto hay una menor necesidad de tener una tasa de interés elevada, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos son dos elementos que apoyan un escenario de menores tasas de interés porque la inflación se está desacelerando y la economía también. Incluso podemos decir que la brecha del producto, y eso es bien importante comentar, ya se encuentra en terreno negativo y eso refuerza la hipótesis de que el Banco Central mexicano tiene espacio para bajar la tasa de interés. ¿Cómo se ve la postura monetaria? Eso también es algo que se platica mucho en el mercado, que seguramente muchos de ustedes han escuchado entre diferentes economistas, incluso comentaristas del ámbito financiero, la postura monetaria. Bueno, la postura monetaria es un poco un, un calificativo que se le da a la tasa de interés al nivel de la tasa de interés respecto a un imaginario o a una variable imaginaria no teórica, digamos lo que le llamamos tasa neutral. Bueno, aquí lo que les estoy presentando no es otra cosa más que la tasa de interés real ex ante, es decir, la tasa nominal menos la inflación esperada a 12 meses, respecto a lo que el Banco Central calcula como la tasa nominal, es decir, la tasa en donde no hay presiones inflacionarias, no hay presiones sobre el producto, digamos, donde está equilibrado ese tema tanto inflacionario como de crecimiento, en donde la tasa de interés no afecta a ninguna de esas dos variables. Esa es la franja gris. Ahorita estamos en 6.65%, solo para que lo tengan de referencia, en la medida en la que la tasa de interés se encuentre arriba de la línea gris o de la franja gris que les estoy presentando, podemos decir que la postura monetaria del Banco Central es restrictiva. Si está por debajo de dicha franja gris, es expansiva. Y ahorita, pues, estamos en un nivel francamente restrictivo, que de hecho, si lo comparamos respecto a la historia 2008 a la fecha, estamos en niveles históricamente restrictivos que pareciera que eran, digamos, necesarios dado el comportamiento inflacionario que observamos en los meses anteriores. Ahorita la discusión, recuerden, no es tanto si la tasa de interés debe mantenerse o no en el nivel actual, sino la discusión es cuánto tiene que disminuir, en qué momento tiene que disminuir, ¿no? Eso es toda la discusión que está ahorita en el mercado y sobre la cual, pues, digamos, hay todavía muchos argumentos para bajarla más, bajarla menos, etcétera. Pero en general lo que podemos decir es, dado el comportamiento inflacionario que les mostré dos diapositivas atrás, la disminución en la brecha inflacionaria que hemos observado en los últimos meses y el nivel actual de la tasa de interés, existe espacio para que el Banco Central baje. Ahora discutamos cuál es ese espacio y, digamos, a qué nivel tendríamos que llevarlo, ¿no? Vean aquí un poco el comportamiento de la tasa de referencia en los últimos años. Se preguntarán por qué todas las gráficas las tengo de 2008 a la fecha. Bueno, aquí es importante comentar, de 2008 a la fecha es la ventana de tiempo en la que el Banco Central ha utilizado la tasa de referencia como instrumento de política monetaria. Más atrás, la tasa de interés no se utilizaba como instrumento de política monetaria. Entonces, básicamente aquí les estoy presentando toda la historia que tenemos disponible para la tasa de referencia como instrumento de política monetaria, digamos, y que se utiliza para controlar la inflación por parte del Banco Central. Y aquí surgen dos o tres comentarios relevantes que creo que valdría la pena enfatizar. Primero, este año comenzó el ciclo de baja, ¿no? Principio de 2024 se comenzó con disminuciones de 25 puntos base, después hubo otra y otra. Ahorita estamos en 10.5%. ¿Qué es lo que ha pasado en la historia del Banco Central mexicano o desde que se utiliza la tasa de interés como instrumento de política monetaria? La verdad es que hemos tenido pocos ciclos de baja. Dos de ellos marcadamente en un periodo de crisis, es decir, 2008 bajó la tasa de interés porque hubo una crisis financiera global, 2020 bajó la tasa de interés porque hubo una crisis sanitaria global y la otra disminución de la tasa de interés fue, uno, menos pronunciada e incluso podría atreverme a decir que fue relativamente criticada en su momento. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Estamos en una coyuntura en la que la tasa de interés de referencia tiene que disminuir. La discusión es cuánto tiene que disminuir, en qué magnitud podría disminuir la tasa, a qué nivel la deberíamos de llevar, pero noten un poco que pareciera que tenemos poca experiencia para bajar la tasa de interés.
Solamente ha habido 3 episodios, 2 de ellos relativamente sencillos porque estábamos montados en una crisis. Ahora vamos a comenzar a bajar la tasa de interés en ausencia de crisis financiera o crisis sanitaria y pareciera que el Banco Central está siendo cauteloso porque falta, digamos, tener un poco de experiencia para bajar la tasa de interés. En lo personal, me podría atrever a decir que la comunicación del Banco Central ha sido errática básicamente por esto. ¿Sale? Entonces, en México ha habido pocos ciclos de baja. Los que ha habido han sido relativamente sencillos porque son una crisis, fueron por crisis. Y lo que vamos a estar experimentando en los siguientes meses son menores tasas de interés motivados por una menor inflación, pero pareciera que todavía vamos a tener un camino relativamente complicado en determinar cuánto, cuándo, en qué magnitud y hasta dónde llegar, porque ciertamente tenemos poca experiencia en eso de disminuir la tasa de interés. Entonces, solamente para tenerlo como antecedente, ¿vamos a bajar la tasa de interés? Sí. ¿A dónde? Para poder determinar a dónde, existen varias herramientas, pero en general el Banco Central o los bancos centrales utilizan una que es muy, digamos, muy usual, que es la regla de Taylor. Existen varias reglas monetarias, pero una de las que usualmente se utilizan en el medio, que nosotros mismos aquí en Vector utilizamos, de hecho es la misma que utiliza el Banco Central para poder determinar o al menos tener una guía de para dónde va la tasa de interés, es la llamada regla de Taylor. Dentro de la regla de Taylor que nosotros utilizamos, no solamente contemplamos la inflación y el crecimiento económico, particularmente las brechas de ello, sino también contemplamos la política monetaria relativa. Esos son los 3 elementos que el Banco Central mexicano va a tomar en consideración para poder determinar a dónde va a ir la tasa de interés. Bueno, si nosotros agarramos estos componentes, particularmente las estimaciones que nosotros tenemos para la inflación subyacente, la perspectiva que tenemos para el crecimiento económico y lo que esperamos para la Reserva Federal, pues tenemos una trayectoria en la tasa de interés que es la siguiente, ¿no? En esta gráfica se las pongo, vienen por trimestre y en general lo que nos diría este modelo sencillito, pero bastante robusto desde mi punto de vista, es que la tasa de interés en México debería de llevar o debería de dirigir un nivel hacia el 10% al cierre de 2024. Al cierre de 2025 podríamos estar hablando de un 8%. Es decir, al menos en el escenario base, pareciera que en las siguientes 10 decisiones de política monetaria, es decir, las 2 restantes de 2024 y las 8 que están programadas para 2025, la tasa de interés debería de disminuir en 25 puntos base en cada una de ellas de esas reuniones, para llegar a estos niveles que les estoy presentando. Por supuesto, todo va a depender de cómo venga la inflación, cómo se comporte el crecimiento económico, pero pareciera que los ingredientes, al menos a nivel cualitativo, están sobre la mesa. Menor inflación, menor crecimiento económico, una Reserva Federal que va a bajar la tasa de interés en algún momento, digo, ya lo comenzó a hacer y pareciera que lo va a seguir haciendo a lo largo de los siguientes meses. Pues bueno, con esos 3 ingredientes dados, la perspectiva es que la tasa de interés en nuestro país disminuya en 25 puntos base durante las siguientes 10 reuniones, al menos como en escenario base. Existe, por supuesto, y creo que en las siguientes semanas vamos a ver un poquito más de ruido en ese sentido. Existe debate en cuanto a si vamos a ver ajustes adicionales, es decir, no de 25, sino que la magnitud pueda llegar a ser de 50. Creo que eso es algo que no se debe de desechar. En lo personal, creo que si la economía se enfría más o crece menos, y si la Reserva Federal te da espacio para bajar un poco más la tasa de interés, en ausencia de choques inflacionarios relevantes, podría existir el espacio para poder ver un ajuste de 50, pero ciertamente esa es la discusión que estamos ahorita observando, que hoy por hoy está en todos los mercados, con todos los economistas que ven este tema. ¿Vamos a bajar más de 25 o no más de 25 y dejarlo con una senda relativamente previsible, digamos, que todos los modelos del mercado más o menos está señalando, ¿no? Dicho sea de paso, este 10% que tenemos nosotros como escenario base que les estoy presentando, 8% para el año entrante, es algo muy similar a lo que el resto del mercado está anticipando, porque pareciera que eso es lo que, digamos, la coyuntura actual respaldaría, ¿no? ¿Qué es lo último que está esperando el mercado? Son resultados de la última encuesta de Citibanamex, que de hecho se publicó el día de ayer por la tarde. Vean cómo el 86.5% del mercado, de los economistas, están esperando que la tasa de interés al cierre de este año sea 10%.
Y para el año entrante, cerca del 49% está esperando que haya una tasa de interés de 8%. Por supuesto, para el año entrante hay bastante más dispersión, ¿no? Hay economistas que están esperando 7.50, incluso algunos que están por debajo de dicho nivel, y hay quienes también están esperando que la tasa de interés incluso pueda estar arriba del 9%. Digo, son uno o dos en realidad, no tienen demasiada presencia en el mercado, pero un poquito ejemplificar. Pareciera que en 2024 hay consenso al 10 prácticamente. Hay alguno que espera 9.75, 10.25 y el año entrante que se vaya al 8, pero naturalmente hay un poquito más de dispersión por el horizonte que tenemos, que es de 13, 14 meses, ¿no? Pero esa es como se está configurando actualmente las expectativas. Pareciera que esto es lo que va a suceder, al menos en ausencia de choques relevantes en la inflación o en el crecimiento económico. Digamos, ya llegando un poco a las conclusiones generales, con base en las diapositivas que les acabo de presentar y para no hacer mucho más largo esto y entrar de lleno a la sesión de preguntas, pues yo creo que las conclusiones que podemos decir son las siguientes. Uno, se espera que la inflación en México disminuya en 2024 y 2025, ¿no? Ahorita estamos observando niveles más o menos del 4.5, 4.7% en la inflación general. Al cierre del año podríamos estar alrededor del 4.3, 4.2 y para el año entrante tal vez 3.8, 3.7. Entonces, pareciera que al menos la tendencia de la inflación es a la baja, persisten riesgos, pero cualitativamente vamos a bajar. ¿Estos niveles son consistentes con menores tasas de interés? Sí. ¿Son consistentes con una postura monetaria restrictiva? También, pero ciertamente el tener una menor tasa de interés, al menos con los niveles que tenemos actualmente en los niveles nominales, no es inconsistente con esa, digamos, esa afirmación de que el Banco Central debe de mantenerse cauteloso. La economía se está desacelerando, segundo punto, se está desacelerando. Y en la medida en la que se desacelere la economía, pues será la medida en la que el Banco Central también tenga espacio para continuar bajando la tasa de interés. Punto número 3, en 2024 se comenzó o pareciera que está comenzando el ciclo de baja en la tasa de interés de nuestro país. Ya van 3 recortes. En adelante se esperan al menos 12 recortes más, pareciera, de 25 puntos base para que la tasa de interés sea sustancialmente menor a la que estamos observando actualmente. Y punto número 4, el mercado, nuestros modelos también, al menos como escenario base, está esperando que al cierre de 2024 veamos una tasa de 10%, es decir, 50 puntos base menos de los que tenemos actualmente, y para 2025 un nivel de 8% en la tasa de interés, ¿no? La discusión va a persistir, muy probablemente en los siguientes meses van a seguir escuchando, digamos, opiniones en cuanto a si es conveniente que sea un ajuste de 25 o de 50, si vamos a llegar a un nivel de 8%, 8.25 o incluso por debajo de dicho nivel, pero todo esto va a depender tanto de la inflación, particularmente la inflación subyacente, y que tanto se desacelere la economía en los meses próximos, ¿no? Pareciera que todo está puesto para eso y la discusión estará en torno a estos dos elementos en los siguientes meses, ¿no? Y bueno, pues eso sería todo lo que tenía preparado para esta charla y entremos a las preguntas. Antonio, no sé si gustes. Sí. Estimados participantes, para hacer una pregunta, a favor de seleccionar la función levantar la mano, raise your hand, de Zoom. O también, si gustan, nos la pueden escribir en la sección de Q&A o el chat. Tenemos una primera pregunta en nuestro chat, Luis Adrián, y es Ujú. respecto de tu postura de amarrar productos de deuda con la actual tasa existente. ¿Es algo que estás recomendando? Es decir, ante la posible caída de las Ujú. tasas en instrumentos de deuda. Mira, no me gustaría entrar del todo a temas de recomendación. La verdad es que aquí en el área de análisis tenemos especialistas bastante calificados para hacer ese tipo de recomendaciones. Digamos, desde mi parte, desde mi cancha de análisis macroeconómico, lo que sí te puedo decir es que existe una probabilidad muy elevada, digo, no me gustaría decir 100, por supuesto, pero muy elevada de que las tasas de interés no solamente ya tocaron niveles máximos históricos, sino que en adelante vamos a continuar viendo una disminución en la tasa de interés.
¿no? ¿A dónde vamos a llegar? Es lo que les acabo de decir, es justamente la discusión, pero ciertamente la tendencia en adelante para la tasa de referencia y por tanto para el resto de tasas o el resto de la estructura de tasas es que venga disminuyendo gradualmente y que al cierre del año, al menos a nivel de referencia, pueda estar al 10% en 2024 y el 8% en 2025, ¿no? Por supuesto, las estrategias están alineadas a eso, todos los productos que manejamos en la casa de bolsa están alineados a esa visión y en ese sentido, pues sí pareciera que todas las estrategias que puedan contemplar una menor tasa de interés en los próximos meses, pareciera que son, pues, digamos, las más adecuadas para la coyuntura que estamos viendo actualmente, ¿no? Perdón, Antonio, nada más quisiera complementar un poquito del lado de temas de recomendación en cuanto a tasas. Como bien comenta Luis Adrián, tenemos la perspectiva justamente de que la tasa de referencia pues vaya a disminuir de manera importante. También estas últimas semanas, estos últimos días hemos visto una presión importante en las tasas de interés, principalmente pues por toda la incertidumbre que hay alrededor de la economía mexicana, también de la relación obviamente con las elecciones en Estados Unidos. Y esto, en este sentido, pues obviamente vemos algo de valor en la curva a nivel nominal, ¿no? Definitivamente, y creo que por el otro lado, para contrarrestar un poquito este argumento, sí estamos observando bastante volatilidad y bastante fragilidad justamente de los mercados financieros. Y esto, pues como les comentaba, es principalmente por la incertidumbre que hay al proceso electoral, que pues prácticamente falta una semana, semana y media para que tengamos pues al menos los primeros resultados de los comicios, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que al menos de corto plazo sí mantendría una postura de cautela, obviamente por la fragilidad que hay y la volatilidad que hay en los mercados financieros. Sin embargo, y definitivamente de largo plazo vemos bastante valor y pues, un potencial de ganancias importantes, tomando un horizonte de inversión mucho mayor al que pues, hemos estado comentando, ¿no? Básicamente eso sería todo de mi lado. Gracias. Gracias, Ricardo. Gracias. Oye, perdón, Toño, de una vez voy a pedirle a Ricardo que se quede porque estamos aquí recibiendo otra en donde habla de coberturas de tipo de cambio antes de las elecciones de Estados Unidos. Digo, dado los niveles actuales, no sé, Ricardo, si quisieras pues platicarnos un poquito de esa. Claro que sí. Pues bueno, digo, como bien saben, las elecciones pues, prácticamente ya se van a dar el 5 de noviembre, el martes 5 de noviembre de este que viene. Definitivamente hemos estado viendo también presión justamente en el tipo de cambio por esta incertidumbre que hay y principalmente las casas de bolsa, las casas de apuestas, perdón, y algunas casas encuestadoras, pues ya han empezado a dar cierto favoritismo justamente a favor de Donald Trump, ¿no? En este sentido, pues como les comentaba, es un entorno pues bastante volátil. Definitivamente creo que aquí vale la pena pues preguntarnos para qué serían las coberturas, si serían de manera especulativa o si serían de manera pues tal cual de una cobertura per se en cuanto al flujo, pero definitivamente pues hay una probabilidad importante de que podamos ver pues una depreciación justamente si se llegara a dar el caso de Donald Trump, ¿no? En el caso de que Donald Trump resulte como ganador, ¿no? Aquí, bueno, como lo hemos estado platicando también hace algunos días, hace algunas semanas, pues este resultado pudiera llegar a ser muy binario en el sentido de que una posible ganancia, una posible postura ganadora por parte de Kamala Harris, pues sí podría llegar a presentar cierta relajación o cierta despresurización en el tipo de cambio. Sin embargo, como les comentaba, pues pareciera que el escenario que se está o que se puede llegar a observar, pues es bastante binario en ese sentido, ¿no? Entonces aquí obviamente las necesidades de la cobertura pues van a ser diferentes si es del lado especulativo contra si es del lado pues de cobertura per se. Obviamente creo que pues, jugando un rol conservador y un rol pues justamente cauteloso, definitivamente pues recomendaría pues esta cobertura, obviamente del lado de la cautela que hay para los mercados, ¿no? Pero obviamente pues es un resultado bastante difícil de pronosticar justamente por que están muy cerrados pues tanto las encuestas como las apuestas y pues un margen estadístico pues pudiera favorecer para un candidato o para el otro, ¿no? Muchas gracias, Ricardo. Tenemos una pregunta de Ricardo Nava. Adelante, de Fernando Nava, perdón. Adelante, Fernando. Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, sí, Adelante. Fernando. ¿Qué tal? Hola, buenos días, una pregunta. Entonces, para el próximo
este año, ¿qué podemos esperar desde en cuanto al entorno económico? ¿Qué tan viable o qué tan cierto es que muchos están esperando recesión para el próximo año? Digo, combinando las bajas tasas de la tasa de interés que va a la baja y el poco crecimiento que se espera para el próximo año. Ujú. Mira, Fernando, yo creo que para el año entrante todavía tenemos algunas interrogantes muy importantes en términos de crecimiento económico. Lo único que podríamos decir, digamos, con cierta certidumbre es que, pues, lo que viene en 2025 va a ser un crecimiento que va a ser inferior al que vamos a ver en este 2024. Aún están por verse, insisto, algunos elementos. En particular, el más relevante y sobre el cual todos tenemos incertidumbre es lo que venga en el paquete económico. Como sabes, el paquete económico se va a dar a conocer digamos, como fecha límite el 15 de noviembre, ¿no? Y tiene que ser aprobado, por supuesto, pues antes de que finalice este año. ¿Por qué es tan relevante el paquete económico marcadamente durante este año? Porque, digamos, en los últimos años el déficit público de nuestro país se ha deteriorado. ¿No? Particularmente a lo largo del sexenio anterior, prácticamente se triplicó prácticamente el déficit público. Ahorita estamos en niveles o lo que se espera para este año es niveles no vistos en los últimos 30 años. Entonces, lo que se requiere para el año entrante es una disminución del déficit público. Digamos, es como un poco una necesidad que tiene el gobierno federal si no quiere estresar de manera innecesaria la calificación crediticia. Ahora, para disminuir ese déficit público, pues nada más hay dos opciones, ¿no? Una es incrementar los ingresos o disminuir el gasto, ¿no? No hay más que esas dos. Incrementar los ingresos públicos es una política que va a estar relativamente complicada porque en principio no va a haber ajustes fiscales ni a niveles, digamos, muy profundos ni a nivel de miscelánea, pareciera. Entonces, para disminuir el déficit público, perdón, sí, el déficit público tendríamos que esperar una disminución en el gasto público también. En la medida en la que veamos esa disminución del gasto público y, digamos, la magnitud de esta disminución, será la medida en la que el consumo de gobierno va a aportar más o menos al crecimiento económico del año entrante. Entonces, en tanto no sepamos de qué tamaño va a ser el recorte fiscal, de qué tamaño va a ser el recorte del gasto público para bajar el déficit público, pues vamos a tener cierta incertidumbre de qué tanto va a perder dinamismo la demanda interna. Digamos, ahorita el mercado está pensando un crecimiento más bien como del 1%. Yo creo que si se va al 1% el crecimiento del año entrante, sí existe probabilidad de ver una recesión. Pero si no está en el 1, sino más bien en el 1.5, 1.4 probablemente, entonces ahí la probabilidad bajaría un poco. En todo caso, insisto, sabemos que se va a desacelerar, no sabemos cuánto y pues por el momento creo que pues no hay argumentos para ni dar por hecho que vamos a caer en recesión ni tampoco descartar ese escenario, ¿no? Todo va a depender de cómo venga el paquete económico el año entrante, ¿no? Muchas gracias. Sí, de nada. Tenemos otra pregunta en nuestro chat. Nos comenta Eliana. Muchas gracias y excelente tu presentación, Luis. Para los que no somos expertos en política monetaria, ¿nos podrías dar tu opinión de por qué históricamente la reducción de tasas en México son mucho más lentas y de menor intensidad proporcionalmente hablando respecto de otros bancos centrales? Por ejemplo, el de Canadá, que recientemente hizo una importante reducción. Ujú. Mira, en general, y como lo platicamos un poco en una de las diapositivas que les mostré, pues la política monetaria de los bancos centrales depende de la inflación y del crecimiento económico. En una menor medida también la política monetaria relativa, que digamos en economías como la nuestra es relevante también, pero los dos elementos más importantes son esos. Entonces, la magnitud del ajuste de la tasa de referencia, sea 25, 50 o 75, digamos en un extremo, dependerá justamente de esas variables. Entonces, en México, si es que ha habido disminuciones en la tasa de interés más o menos profundas o más o menos agresivas, obedecieron en su momento a una disminución, a un cambio en el nivel de la inflación. Si ustedes ven, por ejemplo, el periodo de baja en la tasa de interés durante 2008 y 2020, fueron recortes muy agresivos. Y fueron muy agresivos porque, de hecho aquí se los voy a poner, y fueron muy agresivos porque estábamos en plena crisis. Por eso es que ven ajustes a la baja de 50 puntos base, creo que incluso llegamos a ver ajustes de mayor magnitud, pero fue justamente porque la economía estaba perdiendo dinamismo a un grado acelerado, ¿no? Lo que venga en adelante en cuanto a disminuciones en la tasa de interés va a depender exactamente de lo mismo. ¿Qué tanto se va a desacelerar la inflación y qué tanto va a perder dinamismo la economía? Si, por ejemplo, como estamos platicando hace unos minutos con Fernando,
caemos en recesión durante 2025 y esa recesión, por ejemplo, es muy profunda, bueno, pues, por supuesto que la discusión en cuanto a ver un ajuste en la tasa de interés que pueda ser mayor a 25 puntos base, pues va a ir tomando fuerza, eso es evidente, ¿no? En la medida en la que tengamos esos dos elementos agudizándose, es decir, que la brecha del producto se haga muy negativa o que la economía caiga mucho y la inflación también se desacelere mucho, es la medida en la que pueda comenzar a tener más probabilidad ajustes de más de 25 puntos base. Entonces, en el fondo, todo depende de cómo venga el comportamiento inflacionario y de crecimiento económico, y creo que eso es lo que vamos a ver en adelante. Digamos, al menos con el escenario base que tenemos, con inflaciones cerrando al cierre del 25 abajo del 4, como en 3.7, y una economía creciendo en torno al 1.5 sin caer en recesión, el escenario de 25 puntos base en las siguientes 10 reuniones es el más plausible. Si eso cambia, podríamos ver unos ajustes, digamos, de diferentes magnitudes, ¿no? Como último recordatorio, si desean hacer una pregunta, favor de utilizar la función levantar la mano de Zoom o escribirnosla en nuestra sección de preguntas y respuestas. Al no haber más preguntas, me gustaría rezar la palabra a Luis Adrián para el cierre de esta conferencia. Muchas gracias, Toño. Bueno, pues, digamos, poco más que comentar. Muchas gracias por su asistencia. Y bueno, pues, digamos, mantener en mente esto que les estaba platicando en cuanto al futuro para la política monetaria, ¿no? La tasa va a bajar. Todavía hay discusión en cuánto va a bajar, a qué nivel va a bajar y la magnitud en la que esos cambios van a observarse en las siguientes 10 reuniones de política monetaria, pero sí parece que en nuestro país todo está puesto para que la tasa de interés disminuya en los siguientes meses, ¿no? Muchísimas gracias por su asistencia y pues estamos en contacto. Gracias. Muchas gracias a todos. Con esto terminamos nuestro webinar del día de hoy.